Quiero recibir al doctor Juan Andrés de Paula, matrícula nacional 47077, que es médico gastroenterólogo, jefe del grupo de enfermedad inflamatoria intestinal del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires y presidente del Servicio de Gastroenterología del Hospital, de GADECU, que es el Grupo Argentino de Estudio de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, y expresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Así todo, y debe tener muchos títulos más, pero no caben en estas 2 horas de programa que tenemos para decir todo lo hecho y estudiado por el doctor Juan Andrés de Paula, a quien le agradezco que esté del otro lado de recibirnos. Juan Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias por recibirme. Bueno, ¿sí? Gracias por atendernos. ¿Cómo está el hospital italiano? ¿Cómo está el sistema de salud allí en Buenos Aires hoy, día 93 de coronavirus, de aislamiento, perdón? Bien, bueno, el hospital italiano está muy preparado. La verdad que el hospital hace años que ha tenido una serie de mejoras muy importantes estructurales debido a que cumple con unas normas internacionales que se llaman Joint Commission International, donde en realidad son normas básicamente de normas de seguridad. Y el hospital está funcionando a mucho menos ritmo del habitual, como pasa en la mayoría de las instituciones médicas en general. O sea, los pacientes, por distintos motivos, en parte porque está manejándose muchísimo por teleconsultas, prácticamente un gran porcentaje de las consultas son a distancias, y ha habido mucha disminución de todo lo que son estudios y cirugías selectivas, o sea, aquellos procedimientos que no son urgentes, que se pueden posponer. Y para todo eso hubo sucesivos protocolos, digamos, dentro del hospital, que se han ido sucediendo, adaptándose a la situación en la medida que las cosas cambian, ¿no? Uh-huh. Pero el hospital está muy bien, sí, está muy bien. Vamos a charlar sobre el uso del medicamento de toma oral para tratar la colitis ulcerosa, pero antes me gustaría, por favor, Juan Andrés, que le cuente a la gente qué es la colitis ulcerosa. Sí, hay un grupo de enfermedades del intestino que se llaman enfermedades inflamatorias del intestino, que básicamente son enfermedades en las cuales no es inflamación porque uno está hinchado o distendido, como a veces uno suele entender por la palabra inflamación, sino porque la capa interna del intestino, lo que nosotros llamamos la mucosa, que es lo que recubre todo el interior del aparato digestivo, se inflama con células inflamatorias, y esa inflamación produce daño del tejido, y ese daño puede llegar a producir úlceras, sangrado, secreción, pus, moco. Y la colitis ulcerosa, que es una de las 2 enfermedades que comprenden el término enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Uh-huh. La colitis ulcerosa es una enfermedad básicamente del colon, que es la última parte del intestino, lo que llamamos intestino grueso y recto, ¿no? Que es toda la última parte del intestino. Y esta es una enfermedad que, por un fenómeno autoinmune, por un fenómeno de inmunológico, de falta de tolerancia inmunológica, se enferma el intestino y se produce esta inflamación, que básicamente lo que produce es diarrea a veces con moco, diarrea con moco y sangre, urgencia, dolor, y eventualmente produce también manifestaciones como decaimiento, falta de apetito, fiebre. Todo esto en función de la gravedad. Tiene un gran espectro de gravedad, de una enfermedad leve a una enfermedad que puede ser fulminante, ¿no? Uh-huh. A veces en pocos días puede ser tan grave que haya que incluso sacar el colon, porque se produce una enfermedad sumamente agresiva. Eso es en líneas generales, ¿no? Doctor, le quería preguntar, ¿este medicamento de toma oral fue fabricado aquí en la Argentina o es importado? No, es importado. Esto es un adelanto importante porque ha habido toda una serie de sucesivos, digamos, adelantos muy importantes, ¿no? Desde los medicamentos más sencillos que toman prácticamente todos los pacientes con colitis ulcerosa,
que son comprimidos, a después el uso de corticoides, que en su momento fue muy importante, pero que producen muchos efectos colaterales. Son muy potentes, pero al mismo tiempo hay que manejarlos con mucho cuidado porque producen mucho daño, ¿no?, en el organismo. Es como nosotros decimos, como llamar a los bomberos. A veces uno llama a los bomberos, apaga el fuego, pero se tiene que ir, no puede seguir tirando agua. Y a partir de hace unos años aparecieron una serie de medicamentos más sofisticados, que se llaman biológicos, son monoclonales, que son específicamente muy activos, pero que a su vez no han terminado de solucionar el 100% de los pacientes. O sea que seguimos un poco un poco como lo titulamos, necesidades insatisfechas, digamos, ¿no?, en el manejo de estos pacientes, y este medicamento es un medicamento muy interesante, la droga se llama tofacitinib, que es un medicamento oral, porque muchos de estos medicamentos que yo nombraba recién, que han sido una verdadera revolución en los últimos años, son de uso endovenoso o subcutáneo, los llamados medicamentos biológicos. Pero este es un medicamento oral, y eso es muy importante porque en realidad facilita muchísimo el tratamiento, ¿no? Y por lo tanto la adherencia a los tratamientos, porque un tratamiento para ser exitoso no solo tiene que ser potente, digamos, en su acción, tiene que ser eficaz, sino que además el paciente tiene que mantener adherencia a ese tratamiento. Y eso ¿Hay contraindicaciones? Bueno, tiene algunos efectos colaterales. ¿Cuáles son? Básicamente tiene un poquito más de riesgo de herpes zóster. Yo diría que el herpes zóster es lo que la gente le llama la culebrilla, ¿no? Y algunos otros, un poquito más de riesgo de trombosis, pero en realidad son riesgos relativamente muy bajos con respecto al beneficio. Seguro. O sea que cuando esto está indicado es una ayuda muy importante. ¿Y este medicamento ya está de venta en las droguerías? Sí, se está avanzando, todavía no está a disposición del público. Está en lanzamiento, digamos. Perfecto. Sí. Muy importante. Pero la verdad que se han dado en los últimos años, en los últimos 10 años, una cantidad de pasos muy importantes, ¿no? Y bueno, los médicos especialistas en esto nos hemos agrupado en esta sociedad que es muy nueva y que justamente por casualidad yo hoy estoy asumiendo como presidente. Así que bueno, estamos muy interesados en el desarrollo de toda esta subespecialidad de la gastroenterología, ¿no? Bien. Felicitaciones por todo esto, y aparte porque es algo más para morigerar toda esta afección con un medicamento tan necesario para tratar la colitis ulcerosa. Sí, porque es una enfermedad que tiene, la verdad, muchísimo impacto en la calidad de vida. Los pacientes no la pasan bien cuando está la enfermedad activa, y es una enfermedad crónica a la cual el paciente tiene que adherir prácticamente para siempre a los tratamientos, ¿no? Bien. Juan Andrés, gracias por este momento y sus conceptos. No, por favor, un gusto. Gracias por convocarme. Por favor, es un placer.